Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Un saludo muy cordial. Estoy muy contento de tenerles aquí esta tarde para las 3 clases. Vamos a estudiar en nuestra primera clase las páginas 61 hasta la página 70 de nuestro manual. Se trata de la Pascua histórica y luego el cumplimiento de la Pascua. Ese será nuestro estudio en la primera sesión. En la segunda sesión vamos a estudiar sobre el pan sin levadura y luego en la tercera sesión vamos a estudiar sobre las primicias, la fiesta de las primicias. Así que esos son los 3 temas que vamos a tratar en la tarde de hoy. Antes de comenzar, queremos orar. Les invito a inclinar sus rostros con reverencia. Padre Celestial, gracias por traernos aquí a tu casa. Gracias por la promesa del Espíritu Santo que nos va a ayudar a entender lo que vamos a estudiar. Pedimos, Señor, que nos bendigas, que podamos aplicar las lecciones que aprendamos a nuestra vida práctica. Gracias te damos por la promesa de tu presencia y reclamamos esa promesa en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Estamos en la página 61 de nuestro manual. Si tienen el manual pueden sacarlo y vamos a seguir más o menos de cerca este capítulo. El primer punto que queremos notar es que el pueblo de Israel estaba en severa esclavitud en Egipto. Y la Biblia dice que el capataz que los tenía esclavos era el gran dragón. Ya no directamente Satanás, sino el gran dragón Faraón. Noten el libro de Ezequiel, el capítulo 29 y el versículo 3, a donde se le llama Faraón el gran dragón, el que tenía esclavizado el pueblo de Israel. Dice así: habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. Y luego, ¿cómo lo llama? El gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Así que el capataz que tenía a Israel esclavo era Faraón, a quien se le denomina el gran dragón. En realidad, en la historia del Éxodo tenemos los elementos de Génesis 3:15. Ustedes recuerdan que en Génesis 3:15 dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente, la simiente de la serpiente y la simiente de ella, y en la simiente de ella te va a herir a ti la serpiente en la cabeza y tú vas a herir a la simiente de la mujer en el calcañar. Ahora, hay 5 elementos claves en Génesis el capítulo 3 y el versículo 15 que reaparecen en la historia del Éxodo. Aquí lo tienen en el manual. Hay una mujer en la historia del Éxodo. ¿Cómo se llamaba la mamá de Moisés, el libertador? Se llamaba Jocabed. Yo pregunto, ¿esa mujer tuvo una simiente? ¿Quién era la simiente de esa mujer? Era Moisés, la simiente de la mujer. ¿Había un dragón que quería matar a Moisés? Sí, claro que sí. Ya vimos que su nombre es Faraón. Pero ¿quién estaba detrás de Faraón? En realidad el dragón era Satanás y Herodes era la simiente del dragón. Es decir, que Satanás era el cabecilla y su simiente que él trató de usar fue Faraón. Y lógicamente tenemos también enemistad en la historia de Moisés. Todos los elementos de Génesis 3:15 están allí. Una mujer, una simiente de la mujer, un dragón, una simiente del dragón y enemistad entre el dragón y la simiente de la mujer, Faraón y Moisés. Ahora, es interesante notar que Moisés, aunque era hermano del pueblo de Israel, no era esclavo. Es un detalle muy importante. Moisés no era esclavo, era de la familia de Israel,
pero él en sí no era esclavo, él era libre. Ese detalle es muy importante recordarlo para cuando hagamos la equivalencia o el cumplimiento de la Pascua. Ahora, quiero leerles la descripción terrible en la que se encontraba el pueblo de Israel. Lamentablemente, al pie de la página 61, donde dice Éxodo 1, 13 y 14, el pasaje no es el pasaje que aparece en Éxodo 1, 13 y 14. Así que tienen que hacer esa corrección en el manual de vez en cuando se nos escapa algo. Así que voy a leer de la Biblia Éxodo 2, 23 del capítulo 2. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de ¿qué? De la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Así que Israel se encontraba ¿en qué condición? En una amarga esclavitud. Y necesitaban ¿un qué? Necesitaban un libertador de la servidumbre. Y quiero que noten lo que dice el siguiente versículo, Éxodo 2 y el versículo 24. Dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su ¿qué? Se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Es decir, estaban esclavos, pero ahora Dios se acuerda de su pacto y Dios va a intervenir para hacer ¿qué cosa? Para librarlos de servidumbre. Ahora, quiero que noten que había una profecía de tiempo de cuándo iba Dios a librar a Israel. Era la famosa profecía de Génesis, el capítulo 15, a donde daba el número de años que iban a pasar cuando iba finalmente a venir la liberación. Noten lo que dice Éxodo 12 y el versículo 40 y 41. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, escuchen, el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Yo pregunto, cuando se cumplió esa profecía de Génesis, el capítulo 15, les pregunto, en ese mismo día, cuando terminó de cumplirse esa profecía, ¿libró Dios a Israel de Egipto? Sí, en el mismo día, cuando se cumplió esa profecía de tiempo. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la señal que dio Dios de la liberación de Israel. Vamos a Éxodo, el capítulo 12, y vamos a leer el versículo 3. Éxodo 12 y el versículo 3. Dice que el cordero pascual que se sacrificó como señal de su liberación, en realidad se escogía 4 días antes de ser sacrificado. Dice lo siguiente, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un ¿qué? Un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Cuántos días antes de sacrificar el cordero se escogía el animal? Se escogía el 10 de Nisan y el sacrificio era ¿qué día? Según hemos estudiado, el 14 de Nisan. Muy importante ese detalle. Además de eso, no era un cordero viejo, ni tampoco era un cordero niño o pequeño. Era de una edad madura. Note lo que dice en Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 5. Éxodo 12, 5. Era un cordero maduro, pero no era jovencito ni tampoco era viejo. Dice allí, en Éxodo 12, 5, el animal será sin defecto, macho de ¿qué? De 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Es decir, era un cordero que no era mayor, no era viejo, ni tampoco era jovencito. También este versículo nos dice otra cosa en cuanto al cordero pascual. Dice en el mismo versículo, el animal será ¿cómo? Sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras.
Es decir, era un cordero que se debía determinar que no tenía ninguna mancha, ningún defecto, en otras palabras. Otra característica de ese cordero que iba a ser la señal de la liberación de Israel de Egipto era que no se debían quebrar ninguno de sus huesos. Noten Éxodo 12 y el versículo 46. Éxodo 12 y el versículo 46. Dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis ¿qué? Hueso suyo. No se le iba a quebrar ningún hueso al cordero, según dice aquí. Además de eso, cuando se sacrificaba el cordero, la sangre del cordero hacía escapar al primogénito de la muerte. Es decir, el sacrificio del cordero sustituía a el primogénito para que el primogénito pudiera vivir. Noten lo que dice Éxodo 12 y el versículo 12 y 13. Era un sacrificio donde el cordero sustituía la vida del primogénito. Dice así, Dios está hablando, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, escuchen eso, y pasaré de vosotros. Es decir, la sangre salvaba a la gente en la casa de la muerte. Así que dice, veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La Biblia también nos dice en qué mes, día y hora el cordero iba a ser sacrificado. Ya estudiamos esto, pero repasemos. En Éxodo 12 y el versículo 6 nos da el mes, el día y la hora del sacrificio del cordero. Dice allí en Éxodo 12, 6, y lo guardaréis hasta el día 14. ¿Cuándo se escogía el cordero? El día 10. ¿Lo debían guardar vivo hasta cuándo? Hasta el día 14 de este mes. Y luego dice, y lo inmolará. ¿Qué significa inmolará? Sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel. ¿Cuándo? Entre las dos tardes. Así que el cordero era sacrificado en el mes de Nisan, el día 14, entre las dos tardes que ya mostramos en una presentación anterior, que es el equivalente de las ¿qué? De las 3 de la tarde. Un detalle muy interesante. Pero no era suficiente sacrificar el cordero. La gente tenía que aplicar la sangre a la puerta de la casa. Si no aplicaba, si el cordero moría y la gente individualmente no aplicaba la sangre a la puerta, igualmente iban a perecer. Note lo que dice Elena White. Dicho sea de paso, leamos Éxodo 12:7 primero y luego una cita del Espíritu de Profecía. Ahí dice en Éxodo 12:7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Elena White comenta sobre esto, no bastaba con la muerte del Cordero Pascual. Había que rociar con su sangre los postes de las puertas. Como los méritos de la sangre de Cristo deben aplicarse al alma, debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió ¿qué? Por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos de los beneficios del sacrificio expiatorio. No era suficiente que el cordero muriera. No era suficiente que Jesús muriera en la cruz. Hay que reclamar la muerte de Cristo en la cruz individualmente, personalmente. Ahora, la sangre se debía aplicar con hisopo. Muy interesante, con hisopo. ¿Qué representa el hisopo? En el libro Patriarcas y Profetas, página 249, Elena White explica para qué se usaba el hisopo. Dice así, el hisopo usado para rociar la sangre era un símbolo de la purificación.
se usaba para limpieza del leproso y de quienes estaban inmundos por su contacto con los muertos. Se ve su significado también en la oración del salmista, y ustedes conocen este versículo en el Salmo 51:7. Purifícame ¿con qué? Con hisopo y seré ¿qué? Limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Así que el hisopo representaba purificación y pureza, que es lo que ofrece, todos sabemos, la sangre de Cristo Jesús. Pero también había que comer la carne del cordero. El pueblo asaba el cordero entero y entonces era requisito que ellos se comieran la carne del cordero. Nota lo que dice Éxodo 12 y el versículo 9 y 10. Ninguna cosa comeréis de él cruda, es decir, del cordero pascual, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Es decir, todo el cordero completo debía comerse, debía asimilarse. Además de eso, en la Pascua la gente comía hierbas amargas. Noten Éxodo el capítulo 12 y el versículo 8. Ahora solamente estamos describiendo la Pascua histórica, lo que ocurría en el símbolo del Antiguo Testamento. En unos momentos vamos ahora a pasar para hacer la aplicación de todos estos detalles a Cristo, quien es el cumplimiento de la Pascua. Note lo que dice en el libro de Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. En un momento vamos a llegar a eso. Con hierbas amargas lo comerán. Y las hierbas amargas vamos a encontrar que representaban la amargura de su servidumbre y su esclavitud en Egipto. Además de eso, el Espíritu Profecía explica en cuanto a las hierbas amargas lo siguiente. El cordero debía comerse con hierbas amargas, como un recordatorio de la amarga servidumbre sufrida en Egipto. De igual manera, cuando nos alimentamos de Cristo, debemos hacerlo con un corazón contrito por causa de nuestros pecados. Debemos entristecernos, amargarnos por nuestros pecados cuando venimos a Jesús. Además de eso, por 7 días no podía el pueblo de Israel tener levadura en su casa, porque la levadura es símbolo del pecado. Noten Éxodo 12 y el versículo 15 y 16. Éxodo 12, 15 y 16. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Nuevamente el Espíritu de Profecía explica por qué no podían tener levadura. Dice lo siguiente en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 95 y 96. Entre los judíos, la levadura se usaba a veces como símbolo del pecado. Al tiempo de la Pascua, el pueblo era inducido a quitar toda levadura de su casa, así como debía quitar el pecado del corazón. Cristo amonestó a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Y el apóstol Pablo habla de la levadura de malicia y de maldad. Es decir, no podían tener en su casa levadura, porque la levadura es símbolo del pecado. Además de eso, el cordero había que asarlo entero, había que quemarlo entero. Noten Éxodo 12, versículos 9 y 10. Dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Y fíjense que tenía que ser un sacrificio total y completo. Todo el animal debía ser consumido. Sigue diciendo, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Es decir,
El sacrificio era consumido completa y totalmente por el fuego. También nos dice que los israelitas, los padres, debían enseñarle a sus hijos regularmente el significado de la Pascua. Dice en Éxodo 12 y el versículo 26 y 27, Éxodo 12, 26 y 27 lo siguiente. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Los padres, cada vez que se celebraba la Pascua, debían enseñarle a sus hijos el significado de la Pascua. Y luego el último punto que vamos a ver aquí en relación con la Pascua histórica es lo que dice Éxodo 12 y el versículo 14. Dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarás. Ahora, algunos han tomado la expresión estatuto perpetuo para decir que debemos celebrar la Pascua aún hoy. ¿Significa eso que nosotros hoy debemos matar un cordero, debemos asarlo, debemos comerlo, debemos comer hierbas amargas, debemos sacar toda la levadura de la casa, debemos aplicar sangre en los postes y en el dintel de la casa? ¿Significa que hoy tenemos que celebrar la Pascua como en el Antiguo Testamento? No, hay una ceremonia que toma el lugar de la Pascua, que vamos a ver en el cumplimiento. ¿Cuál es la celebración de la iglesia que toma el lugar de la Pascua y continúa el mismo mensaje? Es lo que celebramos trimestralmente en la iglesia adventista, la Santa Cena, también conocida como la Cena del Señor. ¿Les quedó claro todos los detalles? ¿Le quedaron claros de lo que era la Pascua? Ahora lo que queremos hacer es la aplicación de esto. Vamos a ver por qué dio Dios todo este simbolismo, todos estos requisitos precisos y exactos. Cada aspecto tenía un mensaje relacionado con Cristo Jesús, quien se iba a levantar en el futuro. Ahora vamos a Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 3 y 4. Apocalipsis 12 y el versículo 3 y el versículo 4. Aquí encontramos el cumplimiento de lo que vimos hace unos momentos en relación con el éxodo de Israel de Egipto. Apocalipsis 12, y vamos a leer los versículos 3 y 4. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Yo pregunto, ¿había una mujer en la historia de Moisés? ¿Había una mujer? Sí, era Jocabed, ¿verdad que sí? Ahora dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Y qué tenía la mujer en el vientre? Una simiente. ¿Sí o no? Una simiente. Dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Es decir, tiene un bebé en el vientre, como Jocabed tenía Moisés en el vientre. Y luego dice, en el versículo 3, ahora viene el dragón. ¿Había un dragón en la historia de Moisés? Sí. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. ¿Qué representa el dragón? El dragón representa ¿a quién? A Satanás. El capítulo 12 dice que Satanás, el dragón es Satanás. Y dice, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cabezas 7 diademas, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, las arrojó por tierra. ¿Y ahora qué quiere hacer el dragón? Dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. ¿Hay enemistad en esta historia? ¿A quién quiere matar el dragón? A la simiente. Yo pregunto, ¿Faraón quería matar a la simiente de la mujer? Claro que él quería matar a la simiente. Pero en el Antiguo Testamento, Satanás quería la muerte de Moisés. Pero ¿a quién usó Satanás para tratar de matar a Moisés?
a Faraón. Es decir, Faraón era un dragoncito del dragón, podríamos decir. En el caso de Jesús, ¿fue Satanás que vino y trató de matar a Jesús personalmente? No, usó también a otro rey. ¿Quién? Herodes, usó Herodes. Herodes era la simiente del dragón. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, que esto es el cumplimiento del ambiente de la situación de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora, yo pregunto, ¿Jesús nació de nuestra propia descendencia? ¿Era descendiente de Jesús? ¿Era un ser humano completo y total? ¿Tenía antecesores? Sí, era miembro de la familia humana. Pero yo pregunto, ¿nació Jesús esclavo del pecado? Jesús no nació esclavo del pecado. No. La Biblia dice que Él era el santo ser. Según Lucas, el capítulo 1 y el versículo 35. El Señor Jesucristo, y ustedes pueden leerlo aquí, el Señor Jesucristo nació con una naturaleza pecaminosa, pero regenerada por el Espíritu Santo. Si Jesús hubiera nacido con una naturaleza caída como la nuestra, sin que hubiese sido regenerada por el poder del Espíritu Santo, Jesús no podría haber vencido el pecado. Jesús comenzó a donde nosotros comenzamos cuando nacemos de nuevo. Pero sin embargo, Jesús era miembro de nuestra familia, de nuestra sangre, de nuestra carne. Pero al igual que Moisés no era esclavo, Jesús cuando nació tampoco era esclavo. Ahora yo pregunto, ¿la raza humana estaba en esclavitud y necesitaba un libertador? Ahora pasando al cumplimiento global al final de la historia, ¿cómo no? Vamos a leer algunos versículos. Juan 8 y el versículo 34 al 36. Juan 8, 34 al 36. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es ¿qué? Entonces la raza humana también era esclava según esto. Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os ¿qué? Libertare, ¿quién libró a Israel? Moisés, ¿verdad? Dios a través de Moisés. ¿Quién es el libertador en el cumplimiento? Cristo Jesús. El nuevo Moisés, porque ayer hablamos de un paralelo tremendo entre Moisés y Jesús. Moisés es el tipo, Jesús es el antitipo. Así que dice, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Verdaderamente libres. Nota lo que dice Hebreos, el capítulo 2 y el versículo 14 y 15. Nuevamente dice que la raza humana estaba esclava cuando Jesús vino. Dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y luego dice, ¿y qué? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida, ¿qué cosa? Sujetos a servidumbre. ¿Vino Jesús a liberar a su pueblo de la esclavitud? Sí, pero ya no la esclavitud literal en Egipto, a los egipcios, sino la esclavitud ¿a qué? La esclavitud al pecado. Y noten también lo que dice Efesios, el capítulo 2 y el versículo 1 al 3 y luego el Salmo 51 y el versículo 5. Nosotros nacemos, hermanos y hermanas, como hijos de la ira, porque nacemos con una naturaleza pecaminosa. Dice lo siguiente, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y ahora escuchen, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Hijos de la ira, lo mismo que los demás. Es decir, nosotros nacemos perdidos, con una naturaleza pecaminosa que si Dios no regenera,
nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos vencer el pecado. Es imposible. Por eso Jesús dijo que si nosotros nacemos de nuestra madre, pero no nacemos de nuevo, le dijo a Nicodemo, no podemos ver ni podemos entrar al reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo. Jesús nacido de nuevo, podríamos decir. Tenía la naturaleza pecaminosa, pero regenerada por el poder del Espíritu Santo. Ahora, quiero que noten otro detalle interesante. La raza humana estaba esclava. No podía librarse a sí misma. Y la raza humana estaba clamando por un libertador. ¿Cómo estaba haciendo la mujer de Apocalipsis 12, que tenía el bebé en el vientre? ¿Qué estaba haciendo la mujer? Dice nuevamente Apocalipsis 12 y el versículo 2. Y estando encinta, ¿qué cosa? Clamaba con dolores de parto. ¿Ansía el momento del alumbramiento esta mujer? Sí. ¿Ansiaba la raza humana un libertador? ¿Estaba clamando por un libertador la raza humana antes de que viniera el Señor Jesucristo? Claro que sí. ¿Cómo no? Ahora, ¿por qué decidió Dios enviar a Jesús? ¿Recuerdan que la razón por la cual Dios se acordó del pueblo de Israel es porque se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob? Ahora fíjense, lo mismo se dice de Jesús. Noten lo que dice Lucas 1 y vamos a leer el versículo 67 hasta el 75. Fíjense que Dios manda a Jesús para honrar el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Lo único que en el Antiguo Testamento era el simbolismo, mientras que en la época de Jesús es el cumplimiento del simbolismo. Noten Lucas 1, 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Ahora fíjense por qué razón. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su ¿qué? De su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, y el mayor enemigo es el pecado, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Así que en el cumplimiento Dios se acuerda de su pacto, solo que en el Antiguo Testamento se acuerda del pacto en figura para librar a Israel de servidumbre literal, mientras que en el cumplimiento se acuerda de su pacto para librar a su pueblo que clama a Él por estar en servidumbre y están rogando por un libertador. Ahora yo pregunto, ¿había una profecía de tiempo en cuanto a cuándo iba a manifestarse el Mesías prometido? Lógicamente que sí. En Daniel el capítulo 9 y el versículo 27, como ya vimos en una presentación anterior, dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Fíjense que la Pascua se celebró cuando se cumplió la profecía de Génesis 15. Y Cristo murió en la cruz cuando se cumplió otra profecía de tiempo, la de Daniel, el capítulo 9 y el versículo 27. Ahora, ¿recuerdan que el Cordero se escogía para morir 4 días antes? Ahora, fíjense qué interesante. ¿Saben qué día de la semana hizo el arreglo Judas para entregar a Jesús? El martes. ¿Que sería cuántos días antes de la muerte de Cristo? 4 días antes de la muerte de Cristo. Muy interesante. Dice en Lucas el capítulo 22 y el versículo 1 al 5. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. De panes sin levadura y la Pascua están muy estrechamente relacionados. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban como qué, como matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia
de cómo se lo entregaría, ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Jesús fue apartado para la muerte 4 días antes de que muriese en la cruz del Calvario. Y es interesante que Jesús fue ungido, fue separado por ungimiento antes de su muerte. ¿Recuerdan lo que hizo María? Nota lo que dice Marcos 14 y el versículo 6 al 8. Marcos 14, 6 al 8. Dice, pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía. Ahora escuchen. Porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Fíjense que Jesús fue apartado por ungimiento antes de que muriera. Judas hizo el convenio de entregar a Jesús antes que Jesús muriera, en cumplimiento de lo que pasaba en la Pascua. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando murió? Más o menos unos 33 años aproximadamente. Se bautizó cuando tenía aproximadamente 30 años. No era niño ni tampoco era ¿qué? Ni tampoco era viejo. Estaba a una edad media. O sea, ni siquiera media. Una edad cuando todavía era viril y estaba joven. Ahora, ¿recuerdan que el cordero no podía tener mancha? Noten Primera de Pedro. Vamos a leer algunos versículos donde está el cumplimiento. Primera de Pedro 1, 18 al 20 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, no fuimos redimidos con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Como de un qué? Un cordero, ¿qué clase de cordero? Sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y luego tenemos Hebreos 7:26, que describe qué clase de sacerdote era Jesús. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y ustedes conocen bien Hebreos 4 y el versículo 15, casi no lo sabemos de memoria. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué cosa? Pero sin pecado. Y nota lo que dice también en el libro de Isaías, el capítulo 53 y el versículo 7. Dice allí, angustiado él y afligido, ¿no qué? No abrió su boca. Ya vamos a volver a eso en un momento. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué interesante esto. Quiero que vayan conmigo a un texto que no está en el manual. Primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 23 y 24. Primera de Pedro 2 y el versículo 23 y 24, donde dice lo siguiente. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su ¿qué? En su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, es decir, cayó. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así que dice Isaías, no abrió su boca. Aquí Pedro dice que no respondió con mala palabra a los que le estaban haciendo mal a él. Ahora notemos también otro dato muy interesante, y es que Jesús en la cruz, los soldados romanos vinieron y le quebraron las piernas a los dos que estaban crucificados al lado y lado de Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, porque ya estaba muerto, no le quebraron un hueso. ¿Por qué razón? Porque el cordero no se le quebraban huesos. Noten lo que dice Juan 19,
y el versículo 32 y 33. Juan 19, 32 y 33. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y luego el siguiente texto dice para que se cumpliera lo que ocurría en la Pascua. Ahora yo pregunto, ¿la muerte de Cristo estuvo en lugar de la muerte de nosotros? Como en Israel, la muerte del Cordero tomaba el lugar de la muerte de los primogénitos en Israel. ¿Era Jesús un sustituto? Sí, ¿cómo no? Nota en Isaías 53 y el versículo 5 y 6. Dice, mas él fue herido, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos ¿qué? Fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de qué? El pecado de todos nosotros. Entonces yo pregunto, hermanos y hermanas, ¿Jesús fue sacrificado como cordero para que nosotros escapáramos de la muerte eterna? Como los primogénitos en las casas escaparon porque la sangre del cordero fue colocada en el dintel y en los postes de la casa. Sí, su sacrificio fue sustitucionario, podríamos decir. Ahora, ¿recuerdan ustedes que el cordero era sacrificado el día 14 de Nisan? El mes, el día y también la hora. ¿Recuerdan todo lo que estudiamos sobre Jesús decir todavía no ha llegado la hora, todavía no ha llegado la hora, pero cuando finalmente va a morir dice, la hora llegó? ¿Fue profetizado el día, el mes y la hora de la muerte de Cristo Jesús? ¿Cómo? Recuerden que Jesús dijo, no tiene el día 12 horas. La primera hora era cuando comenzó su ministerio. La hora número 12 es cuando iba a morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, al igual que la Pascua, Jesús murió un 14 del mes de Nisan a las 3 de la tarde, según dice la profecía, exactamente como ocurría en la Pascua. Ahora yo pregunto, ¿tenemos nosotros que apropiarnos individualmente del sacrificio de Cristo? ¿O es suficiente que Cristo haya muerto? ¿Tenemos que reclamarlo personalmente como Salvador personal? Sí, lo mismo tenía que hacer el pueblo de Israel. ¿Tenían que aplicar la sangre, sí o no? Tenían que aplicar la sangre. Así sucede también con nosotros. Noten lo que dice en Romanos 3, 21 al 25. Romanos 3 y el versículo 21 hasta el versículo 25. Escribió el apóstol Pablo, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahora fíjense lo que dice. La justicia de Dios por medio de ¿qué? Por medio de la fe en Jesucristo para todos los que ¿qué? Los que creen en Él. ¿Ustedes conocen el texto más famoso de la Biblia? ¿Cuál es? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero ¿qué dice la segunda parte del versículo? Para que todo aquel que en Él cree, el que se apropia de su sacrificio, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga ¿qué? Mas tenga vida eterna. Y luego sigue diciendo, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora escuchen bien, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación, ¿por medio de qué? Es que hay que responder con fe. No era suficiente que muriera el Cordero. Había que mostrar fe y ponerlo en la puerta. Así que dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora yo pregunto, cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, ¿el Señor Jesucristo nos purifica? Sí,
Noten primera de Juan 1 y el versículo 7. ¿Recuerdan el hisopo que representa pureza? David dice, purifícame ¿con qué? Purifícame con hisopo. No solamente quería David perdón, sino quería también pureza. Fíjense lo que dice 1 Juan 1:7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿nos qué? Nos limpia de todo pecado. Ahora hay otro punto. ¿Es necesario comer la carne de Cristo Jesús, como el pueblo comía la Pascua? Sí, no su carne literal. No podemos comer la carne literal de Cristo porque Cristo está en el cielo. Y eso sería canibalismo. ¿Ustedes recuerdan en Juan el capítulo 6 que Jesús dijo, el que no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene vida en él? Y los que estaban escuchando enseguida lo criticaron. Dijeron, este está diciendo que tenemos que comer carne humana. Está diciendo que debemos ser caníbales. Entonces Jesús en Juan 6:63 dijo, la carne no aprovecha nada. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Es decir, es consumiendo la santa palabra de Dios como comemos la carne de Cristo Jesús, no comiendo su carne literal como enseña la iglesia romana. Así que noten lo que dijo Jesús en Juan 6, vamos a leerlo. Entonces Juan 6, 53, 54 y el versículo 63. Entonces Jesús les dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hasta ahí parece que Jesús está diciendo que tenemos que comer su carne literal y beber su sangre literal. Pero luego, cuando la gente entendió mal, Jesús dijo en el versículo 63, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Están viendo todos los detalles de la Pascua, cómo se cumplen en Cristo Jesús? Y esto fue dado 1500 años aproximadamente antes de que Jesús viniera a cumplir todo esto. ¿Conoce Dios el fin desde el principio? Dios sabía todo lo que iba a pasar. Dios tenía en su calendario todos los eventos. Tenía también un calendario cuando debía ocurrir exactamente todo. Sí. Y se cumplió al pie de la letra en el momento en que la profecía lo decía. Extraordinario. Ahora, recuerden que el pueblo de Israel tenía que comer hierbas amargas. ¿Será que Jesús cuando estuvo en la cruz su experiencia fue amarga? Vamos a leer el Salmo 69 y el versículo 21. Dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber, ¿qué cosa? Vinagre. ¿Dónde se cumplió eso? Mateo 27:34 dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. La experiencia de Jesús en la cruz fue una experiencia amarga, sí, porque estaba muriendo por los pecados de todo el mundo. Ahora, también en la historia del Antiguo Testamento nos dice que la gente no podía tener levadura en su casa y debía comer pan sin levadura. ¿Qué significaba eso? Y el apóstol Pablo lo explica. En 1 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 7 y 8, 1 Corintios 5, 7 y 8, el apóstol Pablo escribió lo que representa la levadura. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, esta es la fiesta del pan sin levadura, celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Y es que viene la idea de que la levadura representa ¿qué cosa? El pecado. Dice aquí que representa la malicia y la maldad. Y luego dice, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Así que espiritualmente en nuestra vida no debe haber la levadura del pecado.
porque Cristo nos purifica de todo pecado. Ahora, ¿recuerdan ustedes que el animal había que sacrificarlo completo, quemarlo completo? Era una entrega total. Yo pregunto, ¿cuánto se entregó Jesús por nuestra salvación? Se entregó completa y totalmente a nosotros. Quiero leerles una cita en El deseo de todas las gentes, página 32. Dice, permitió Dios que bajase su Hijo como niño impotente, sujeto a la debilidad humana. Le dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana. Pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana. Y ahora fíjense cuál fue el riesgo. Aún a riesgo de sufrir la derrota, ¿y qué cosa? Y la pérdida eterna. Se entregó completa y totalmente Cristo Jesús, aún a riesgo de la pérdida eterna. Absolutamente, así lo dice. Ahora, hablemos un poquito de la institución de la Santa Cena. ¿Qué día instituyó Jesús la Santa Cena? ¿Qué día de la semana instituyó Jesús la Santa Cena? Él instituyó la Santa Cena jueves en la noche, antes de ir al huerto de Getsemaní para agonizar. Pero Jesús murió ¿qué día? El viernes. Entonces, ¿por qué instituyó la cena del Señor el jueves y la cena del Señor apunta a su muerte y murió el viernes? Otro día distinto al que simbolizaba la Santa Cena. Bueno, la razón es muy sencilla, mis hermanos y hermanas. Jesús no podía celebrar la Pascua el día que murió porque iba a morir. Así que Dios adelantó la celebración, la institución de la Santa Cena al jueves en la noche cuando iba a agonizar en el huerto de Getsemaní, porque el siguiente día lo iban a arrestar, lo iban a juzgar, iba a morir en la cruz. Jesús no podía instituir la Santa Cena el día viernes. Así que se adelantó al jueves como símbolo de la agonía de Jesús en el Getsemaní y de su muerte en la cruz del Calvario. Ahora quiero leer esta cita del Espíritu de Profecía muy interesante, Deseo de todas las gentes, página 608, sobre lo que toma el lugar de la Pascua, porque muchos adventistas hoy en día todavía están celebrando la Pascua. Grupos esporádicos. Fíjense lo que escribió la sierva del Señor. Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Las dos fiestas eran la Pascua y la Santa Cena. Sigue escribiendo. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado. Y así, escuchen claramente lo que dice el Espíritu de Profecía, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4,000 años había anunciado su muerte. ¿Qué iba a hacer con todos esos símbolos que apuntaban hacia Jesús? Dice, acabaría con el sistema de figuras y ceremonias. Luego sigue diciendo, mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó ¿en qué? En su lugar. ¿En lugar de qué? En lugar de la Pascua, dice, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos, fíjense que esto es explícito, la fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. ¿Qué parte de eso no entienden? ¿Hoy celebramos la Pascua? No, celebramos la Santa Cena. Pero la Santa Cena es el cumplimiento de la Pascua. ¿Es la realidad hacia la cual apuntaba la Pascua? ¿Cómo no? Pero se instituyó una nueva ceremonia para conmemorar la muerte de Jesús. El apóstol Pablo dice que anunciamos su muerte hasta que Él venga. Sigue diciendo esta cita, el servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de ¿qué? Y a través de todos los siglos.
¿Cómo les parece la Pascua? Hermanos y hermanas, ¿son importantes las fiestas judías? ¿Son importantes? ¿Cómo podríamos entender todo lo que pasó con Jesús sin tener la Pascua? Por ejemplo, si no le quebraron los huesos, no tendría ningún significado, al menos que en la Pascua dijera que al cordero no se le quebraban los huesos. El hisopo, no sabríamos que eso representa pureza por la sangre de Cristo. El sacrificio entero del animal, sacrificio entero de Cristo Jesús por los pecados del ser humano. Si no tuviéramos los detalles de la Pascua, no podríamos entender cómo Cristo cumplió todos los detalles en su experiencia. Es decir, Dios nos está diciendo aquí que Él tenía ya planeados todos los detalles del ministerio de Jesús, no solo en lo que respecta evento, sino también en lo que respecta específicamente el momento exacto cuando iba a ocurrir. Dios conoce el fin desde el principio. Empezamos esta serie con un pasaje de Isaías, el capítulo 46, donde dice que Dios conoce el fin desde el principio. Y como Dios conoce el fin desde el principio, su plan no puede fracasar. Porque Dios ya sabía todo lo que tenía que hacer para que su plan se cumpliera. Y como hemos estudiado, en la Pascua, todo se cumplió al pie de la letra. Ahora, hemos terminado entonces de estudiar la Pascua histórica y el cumplimiento de la Pascua. En nuestras próximas 2 presentaciones vamos a estudiar 2 otras fiestas primaverales. Vamos a estudiar la fiesta de pan sin levadura, que duraba 7 días. Y luego estudiaremos la fiesta de las primicias. Y vamos a ver que en detalle estas también apuntaban a todo lo que Jesús iba a hacer en el futuro.